y a la vez riesgoso. and at the same time it was risky. ¿Por qué razón? Why was that? Porque el ministerio de Jeremías era un ministerio muy complicado. Because Jeremiah ministry, it was a very complicated one. Jeremías no le estaba diciendo, no iba a ser un profeta He was not saying that he was not going to be a prophet, de aquellos profetas que caen muy bien en los lugares. that those prophets that everyone likes. Por Jeremías, sobre los hombros de Jeremías caía un compromiso demasiado Over grande. Jeremiah's shoulder there was a heavy compromise. Porque el ministerio de él consistía en juicio. His ministry consisted in judgment. Es mucho más fácil humanamente hablando It was more easier humanly talking hablarle a las personas to speak to people sobre las cosas buenas que le han de venir. about the good things that are to come to them. Mira, Dios te dice Listen, God tells you que te va a ir muy bien en la that vida. everything is going to go well in your life. Camina y anda como tú quieras, Just keep moving as you please, porque te vas a ir excelente. because you're going to be good. Dígame usted, hermano, ¿quién no le brinda un vaso de agua, un vaso de jugo de café a una persona así? Tell me who will not give him a cup of coffee or a tea to someone. Siéntese, hombre de Dios. Just be seated, man of God. Yo estaba esperando esa palabra. I was waiting for that word. Usted ha sido el hombre indicado que ha venido a fortalecerme a mí. You have been the proper man who had come to give me strength. Este no era el caso de Jeremías. This was not Jeremiah's case. Todos los puestos era su llamado. The opposite was his calling. Dios le dijo, te voy a poner para que rompa, para que construya, para que edifique. I'm going to put you to break, to construct, and to edify. Yo te voy a poner como afrentas a aquellos reyes corruptos. I'm going to put you as a front to those corrupted kings. Y tremendo problema que le estaba encomendando Dios. And what a great problem that God was commending him. Probablemente él había tenido estos tipos de experiencia antes Probably he had this kind of experience before, y se resistía por causa del llamado. and he resisted because of the kind of the calling. Ahora a Jeremías le toca hablarle a un pueblo que su juicio estaba ya determinado por Dios. It was his turn to speak to a people that his judgment was at front. No era que él le iba a hablar a un pueblo que él le iba a advertir que escuchen la palabra de Dios para que Dios tenga piedad de ellos y ellos se arrepintieran. It's not that he was going to talk to a people that will ask for God mercy and for them to repent. Jeremías no iba a ir ante ellos como Jonás hacia el pueblo de Nínive. So he's not was going to be like Jonah to the town of Nineveh. La palabra de Jeremías no era oren, humíllense y vendrá el favor de Dios sobre sus vidas. Jeremiah's word was not to pray, to humiliate. Era todo lo opuesto. It was all of the opposite. La palabra de Jeremías era: The Jeremiah's word were el juicio de Dios es inminente sobre sus vidas. God's judgment is imminent in your lives. No va a haber manera de que ustedes puedan detener ese castigo. There's not going to be a way that you can stop this judgment. Ahora bien, ¿cómo podía Jeremías hablarles Now, well, how could Jeremiah speak a un pueblo que ya su juicio estaba determinado por Dios? to these people that the judgment was already up front En from God? el capítulo 7, verso 16, 7:16, Dios le dice: God tells them, tú pues no ores por este pueblo. it said, you now do not pray for these people. Y lo que me da a entender con esto que Jeremías, aunque era un profeta dirigido por Dios, tenía un corazón apegado a ese pueblo. And what it just tell me that Jeremiah, even he was a prophet from God, he has the heart for this Que people. probablemente de vez en cuando iba y oraba y pedía y se humillaba por el pueblo. That probably he will go and pray and he humiliates for the people. Por eso Dios le dice en el verso 16, no ores más por ellos. That's why God says in verse 16, do not pray for them no No more. levantes clamor por ellos ni oración. Do not cry out for them or lift up prayers. No ruegues por ellos. Do not cry out for Y them. Dios le dice en la final del verso 16, porque no te voy a escuchar. And God said at the end of the verse, because I will not No hear te you. voy a oír. I will not hear Y you. le dice, es que tú estás ciego. Is it that you're blind? Es que tú no ves lo que está haciendo este pueblo en la ciudad de Judá. Is it what you don't see what these people are doing in Judah? Tú no ves lo que ellos están haciendo en la ciudad de Jerusalén. You don't see what they're doing in Jerusalem?
¿Tú no ves cómo los hijos recogen las leñas y los padres encienden el fuego? You don't see how the children pick up the wood and then they ignite the O fire. sea que lo que viene para este pueblo es inminente y nadie lo va a detener. Mas what it comes for these people is imminent and no one will be able to detain. Ahora, ¿cómo inicia esto? Now how this will En initiate. el capítulo 20 de Segunda de Reyes, In chapter 20, 2 Kings, en los versos anteriores, the previous verses, Dios había levantado a un rey que trajo una reforma. God have bring up a king who brought in a reform. Reforma que algunos teólogos le llaman la reforma pasajera One of those theologians, they call it a reformation of the past o reforma ficticia. or a fictitious. Dios había levantado a Ezequías He has lifted up Ezekiah que pudo interceptar y ver los males que habían hecho los reyes anteriores a él, that he was able to intercept the bad that those kings have done. que habían levantado lugares altos, o sea, lugares de idolatría, So that they had left altars like idolaters. y aquellos lugares de idolatría And those places of idolatry. ellos lo utilizaban para poner en práctica su falsedad delante de Dios. And they will utilize that to use their falseness in front of the Lord. Pero cuando llega el rey Ezequías, But when King Ezekiah comes, Ezequías viene con una visión diferente a sus antecesores. he comes with a different vision from his ancestors. Viene derribando altares, He comes knocking down the altars, restaurando la adoración al Padre, restoring the worship to the Father, poniendo en orden los servicios en el templo. putting order to the service in the temple. De manera que Dios le demostró por su fidelidad a él su respaldo hacia su vida. So therefore, God, because of his fidelity, God backed him up. Cuando se levanta este rey perverso de Siria When this perverted king lifted himself up, llamado Senaquerí, named Zedekiah, Senaquerí le dijo a él: mira, no ha visto rey que haya librado a su pueblo de mis manos. he said to him, there has not been a king who has freed his people from my hand. Yo y mi padre hemos hecho historia en cuanto a esto y ningún Dios lo ha librado. My father and I have made history, and not God has made them free. Ezequías tomó la carta, la leyó y se fue al templo. So Hezekiah took the letter, he read it, and he took back to the temple. Y en el templo colocó las cartas y se las leyó a Dios en voz alta. And then he put the letters at the temple and he read it out loud to the Lord. Y Dios levantó al profeta Isaías y el profeta Isaías fue y le habló y le dijo: no temas de ellos porque lo voy a herir, lo voy a matar, lo voy a terminar. And then God raised up prophet Isaiah and said, do not be afraid of them because I will kill them. Y ellos habían sitiado a todo Jerusalén y sus alrededores. And they have circled Jerusalem and all its surrounding. Y al día siguiente, cuando se levantaron los guardias, habían 185,000 que Jehová había muerto en esa And noche. the following day, God has left 180,000. 185,000 cadáveres. 185,000 dead. Y cuando se levantaron los vivos que vieron todos esos muertos, And when the live ones saw all of those dead, el rey Senaquerí salió corriendo and King Zedekiah y fue y se left escondió en running. Nínive. And then he hid himself in Y Nineveh. allá cuando entró al templo de sus dioses vinieron dos guardias de él y lo mataron porque ya estaba determinado por Dios que debía de suceder así. And then when he went and hid himself at the temple of his idol, it was determined by God that it needed to happen that way. Dios le demostró a este rey que había restaurado el templo, que estaba con él y que lo había respaldado. God showed this king that he had reestablished the temple and that he had back up his king. Pero ¿qué pasa? Que este rey fue íntegro a Dios. But then what happened? That this king was faithful Y to se God. enfermó ese rey. And then he became ill. Cuando él se enfermó, When he became ill, que viene el profeta y le dice: the prophet came and said to him, arregla tu casa, fix your home, arregla lo tuyo, fix yourself, porque vas a morir. because you are going to die. Dios quería que él pusiese en orden su casa porque Ezequías no tenía hijos. God wanted him to make order to his house because Ezekiah did not have any Y children. como era un gobierno por monarquía, él tenía que buscar a alguien de su confianza para pasar el gobierno. And because it was a monarchy kingdom, he needed to find somebody that he trusts to Y take dice la over. Biblia que cuando él escuchó las palabras del profeta, él se viró hacia las paredes And then when the word of God says that when the prophet looked at the y wall, comenzó a enumerarle a Dios todas sus
cualidades y la vida con la que él vivió delante de Dios. And then when he started to show God all his quality and the life that he lived in front of Y God, cuando el profeta salió de la casa que iba de camino de retorno a su lugar, and when the prophet got out of the house from the return of his place, escucha la voz de Dios que le dice: devuélvete, listen, God's body and said, devuélvete, come back, retornas y return, ve, llévale palabra. and then just bring word. Dile a él que le aumento o le regalo 15 años más And de then vida. they said to him that I will gift him 15 years more. 15 años que para mí fueron los 15 años más torpes que pasó la vida de este hombre de Dios. This 15 year was the most obnoxious year that this king lived. Porque sucedieron dos cosas en su vida que fue la que afectaron la vida del pueblo de Israel. Because there happens two things in his life that affected the life of Israel. Después que él se levanta, After he rises up, llegan unos visitantes babilónicos, there's a Babylonic visitors. una nación que recién se estaba levantando. This nation was coming up front. Llevan a visitarlo por orden del rey unos guardias o unos mensajeros They came to visit it by order of the messengers. y le llevan presentes y regalos a Ezequías. And they bring gift to Ezekiah. Y Ezequías toma a esos guardias o a esos mensajeros And then Ezekiah take those guard or those messengers. y los lleva por las casas de él y comienza a enseñarles todas sus riquezas. And then he brings it to his home and starts showing him all his riches. Cuando le mostró toda su riqueza, When he showed him all his richness, la Biblia dice que no tuvo oculto ante ellos nada de lo que había en la casa de the Bible palacio. said that nothing was hidden or what was in the palace. Mientras él había hecho estas cosas, While he was doing these things, después de Dios haberles regalado 15 años más de vida, after God had gifted him 15 more Dios years, le habla al profeta Isaías y le dice: mira, ve a la casa de Ezequías God speaks to the prophet Isaiah and said, goes to y Ezekiah's pregúntale a house Ezequías quién eran esos que vinieron a verlos. and asked Ezekiah, who were they who came to see you? Y él le dice: esos son caldeos, una gente de lejana tierra, babilónico, perdón. These are people, Babylonic, who come from a land afar. ¿Y qué hablaste con ellos? And what did you talk to them? ¿Y qué le mostraste a ellos? What did you show them? Dios le dijo a ella a través del profeta Isaías: God has said through the prophet Isaiah, mostra, en mi palabra lo voy a decir, mis I will amados say this in hermanos. my own words. Todo lo que le mostraste fue el peor error que sucedió en ti. Everything you have shown was the worst mistake that you have Porque made. esta gente son como perros cuando huelen la carne o el alimento. These people are like dogs when they smell food. Porque esos oros y todas esas cosas que le mostraste, tu riqueza va a estar en su mente toda su vida. All of those gold and all of the riches that you have shown them is going to be in Y their el head all profeta their life. Isaías le dice: esa gente se van a levantar y vendrán y tomarán toda tu riqueza. No solamente tu riqueza, sino que tomarán a tus hijos, a tus guardias. Tu reino lo van a desestabilizar por completo. And they said that all of those people are going to take not only your riches, they're going to take your life, your people Porque and your kids. el peor error que él había cometido era poder mostrarle lo suyo a una gente que él no conocía. The word mistake is to show yours to someone that you don't know. Y 100 años más tarde, And 100 years later, oiga, habían pasado 100 años or listen well, y 100 years esa has passed gente by. seguían con esa ambición en su mente de lo que vieron. And those people kept being ambitious of what they saw. Si aquellos no habían vivido, era como si se pasaran el mensaje o el sermón: en la casa de Ezequiel hay riquezas, If they wouldn't see that, they would say at Ezekiah's house, en there's Jerusalén richness. hay riquezas que En- tienen que venir aquí a Babilonia. In Jerusalem, there's richness that it needs to come to Por Babylon. él cometer ese error, Because he made that mistake, le costó la estabilidad de su reino. it cost the stability of his Un kingdom. reino que Dios había establecido para que no se eliminara por completo. And a kingdom that God had established so it wouldn't be Que eliminated. Dios le había dicho a Salomón, That God has told Solomon, cuando Salomón se corrompió, que comenzó a buscar mujeres paganas when Solomon corrupted and he started looking for pagan y women, comenzó para complacer a aquellas mujeres paganas a levantarles altares en la misma tierra de and to Israel. please those pagan women, he started bringing altars, Dios le dijo: idols. mira Salomón, God said, listen, Solomon, por amor a David tu padre, for the love of your father no voy David, a acabar definitivamente con tu I gobierno. will not end your kingdom definitely. Pero después de ti tu gobierno va a ser disminuido y se dividirá en dos.
But after you, your kingdom will be diminished and it will be divided by two. O sea que por Dios, por amor a Dios, a la fundación o el amor o al pacto que tenía Dios con David, For the love of the foundation of the pact that God has with fue que David. Dios no permitió que se destruyera completamente su reinado. That's why God did not allow that his kingdom will destroy completely. Cuando ellos vinieron, tomaron todo 100 años más tarde. When they came by 100 years later and they took it all, También sucedió otro acontecimiento en la vida de Ezequías. and then the same success happened in Ezekiah's life. Ezequías no tenía hijos. Ezekiah did not have any Y en children. el transcurso de esos 15 años le nace un hijo. And in the course of those 15 years, a child Se is born. cumplen los 15 años y muere Ezequías como lo había dicho Dios. The 15 year goes up to accomplish and Ezekiah Y en died. lugar de él se levantó su hijo a gobernar con solo 12 años de edad. And on his place, his child governed with only 12 years of age. Un niño con tanto poder, pero no sabía ni tenía conocimiento de cómo lo iba a usar. A child with so much power that he had no knowledge on how he was going to use it. Y el reinado más perverso que pudo haber en la tierra de Israel fue el de ese niño de 12 años que comenzó a reinar. And the more perverted kingdom that happened on the land of Israel was that child of 12 years old. Comenzó a levantar lugares altos nuevamente. He started to lift up altars Los again. lugares altos que había destruido su padre. Those places that his father has destroyed. Comenzó a erigir altares en el mismo templo dedicado a otros He dioses. started to live in the same temple dedicated to another god. No obstante eso, sino que fue a las afueras de Jerusalén. Not only that he always went to the outside of Jerusalem. Edificó un altar dedicado al Dios de los amonitas. And then he started dedicating an altar to the Ammonites god. El Dios que pedía que cada niño que naciese fuese pasado por el fuego. That God who asked that every child who was born, he was going through En fire. ese altar corrupto se sacrificaba de todo, incluso hasta niños, gente que querían In pactar that con él. corrupted altar, they will sacrifice everything, even children. Ya usted puede ver el por qué, ver esa trayectoria de esa monarquía. How can you see the trajectory of that monarchy? De por qué Dios se levanta con tanta ira para determinar con ese pueblo y sacarlo de su tierra. That's how God lifted himself off with so much rage to get them out of that land. Porque ese pueblo estaba bajo un pacto dedicado por el mismo Moisés en el libro de Deuteronomio. Because that people were dedicated through a pact as a Moses Cuando did. Moisés hizo una reunión con la asamblea When Moses did a reunion with the assembly, y comenzó a hablar con ellos. and then he started speaking to them, Y yo digo que fue en el espíritu que habló Moisés en ese and then I will momento. say that Moses spoke in the spirit. Porque Moisés en enojo dijo, si yo estando vivo, Because Moses says, if I am being ustedes alive, no son capaces de obedecer al pacto de Dios, if you're not capable to obey the pact no with quiero God, yo imaginarme cuando yo me muera. I could not imagine what will happen when I Y die. agarró el rollo And then he took the scroll of the pact, and then he y turned fue y it lo around. puso en la presencia de Dios, And then he went to place it in the presence of the Lord, dentro del arca del pacto. inside of the Ark of Pact. Con esto él estaba sentenciando al pueblo de Israel de dos maneras. He was sentencing the people in two ways. Número uno, le dijo, Number one, he said, ustedes han hecho pacto con Dios. you have made a pact with En God. pocas palabras, han celebrado con Dios una boda. In less word, you have celebrated a wedding. Desde Egipto Dios quiere traerlo para celebrar matrimonio con ustedes en la casa que Él le va a preparar a From ustedes. Egypt, he wants to celebrate matrimony from the house that he had reserved for Y número you. dos, en pocas palabras, Él le estaba diciendo, And number two, in another word, he says pero este pacto va a tener una condición. that this pact is going to have a condition. Y no vamos a agarrar el pacto y lo vamos a poner en cualquier lugar, ¿no? And then we're just not going to grab the pact and we're just put it Di anywhere que aquí else. arriba para que esté seguro. We're going to put it up here so it'll be O secure. ponerlo para acá para que Or nadie put lo it over toque. here so nobody will break Vamos a it. celebrar un pacto poniéndolo en la misma presencia de Let's Dios. celebrate a pact and put it in the same presence of Con the esto Lord. vamos a estar haciendo un juramento Because with this, we're going to be doing a conjuring. que si ustedes fallan a este pacto, Because if you fail to this pact, esta casa que yo le he dado hoy, this house that has elevated esta today, tierra santa que yo le he dado hoy, this holy land that I have given to si you ustedes today, fallan a este pacto se van fuera de mi if you casa. fail
of this pact, you're going to get out of my house. salen fuera de la casa. You will get out of my house. Y había llegado el cumplimiento donde ya Dios estaba hastiado. It had come to that fulfillment what the God had Dios spoken. estaba cansado. He was tired Porque este pueblo había fallado demasiado ese pacto. because these people has filled this pact so Y often. en el capítulo 15 In chapter 15 del libro de Jeremías, of Jeremiah, oiga lo que dice Dios a listen Jeremías. what the Lord said to Jeremías Jeremiah. dijo, entonces el Señor me dijo, And then the Lord has said to me, aunque vengan Moisés y Samuel even that Samuel and y Moses se come, presentaren delante de mí. and they come in front of me, O sea que el juicio de Dios ya era inminente. therefore the God judgment was imminent. Ni los dos hombres más consagrados que había sobre esta tierra podían servir como intercesores delante Not de only Dios. the two more consecrated men could be used as an intercessor in Aunque front vengan of us. Moisés y Samuel Even if Moses and y Samuel se come, presenten delante de mí, and they come in front of mi me, corazón no va a estar con este pueblo. my heart is not going to be with this Oiga lo que people. dice Dios al pueblo por haber fallado el This is what pacto. God told when they failed to the Échalo pact. de mi Take him presencia. away to my presence. Dice el versículo 15, And then el verse versículo 15 1, perdón. Verse 1. Y que salgan de aquí y se And vayan. then they get out of here. Y cuando ellos te pregunten, And then when they ask you, oiga la palabra que Dios había puesto en la boca de listen the Jeremías. word what God has put in Cuando Jeremiah's ellos te mouth. pregunten When they ask y you, te digan, and they tell you, entonces ¿a dónde nos vamos a ir? and then where are we going to go? Bueno, yo no sé, ustedes fueron los que fallaron Well, al I don't know, you're the pacto. one who failed my pact. Yo me casé con ustedes cuando los saqué de la tierra de Egipto. I married when I took you out of the land of Yo me he Egypt. mantenido fiel y me he I mantenido have stayed íntegro. and failed and integral for you. Y ustedes han sido los que han fallado el pacto. And you have been the one who have failed to my pact. Esta es mi casa que la This is compré my yo, house that I bought, que yo peleé con los gigantes, that I fight with the que giants, yo le puse a esta casa leche y miel, that I put this house, the que honey yo and acomodé esta milk, tierra. that I accommodated this Y si land. ustedes han fallado, And if you have failed, váyanse de mi casa. and then get out of my house. Ahora dice Dios a Jeremías, And then God has said to ellos te van a Jeremiah, preguntar, this is what they're going to ¿a ask. dónde nos vamos a ir? Where will we go? Nosotros no tenemos a nadie. We don't have nobody. No podemos volver a Egipto. We cannot go back to De Egypt. Egipto fuimos We sacados. were taken out of Egypt. No podemos ir a cualquier tierra. We cannot go to any ¿A dónde just vamos a land. ir? Where we go. En el versículo 3. And the verse 3 Oiga que le says, dice Dios. this is what the Lord Los que says. están destinados Those who are para destined la muerte van a morir. to the death, they're going to El die. que está destinado para la espada, que caiga espada. That one who's going to destined for sword will Y die el by que the está sword. destinado para el hambre, que se muera de hambre. And then who is destined for hunger, then you will die to hunger. Oiga, cuando el corazón de tu Dios habla de esa manera, When the heart of your Lord is speaking that es porque way, estaba cansado de la tanta falsedad que había en este it's pueblo. because he was tired of the fakeness of these Y Dios le people. dice, para terminar con este texto, And then God says, y los que están destinados para el cautiverio and those who are destined for se van a captivity, ir fuera de este lugar. and then they're going to get out of this En place. pocas palabras, aquí el problema es que en mi casa no lo quiero. And the other problem is that in my house, I would not want them. Y no es que cuando vayan a tierra extraña It's not that when they go to a strange land, lo van a tratar como tratan a las personas que muchas veces salen corriendo de su pueblo, que le dan asilo político. it's not how they're going to treat all those people who left their land, that they give Es them que cuando asylum, ustedes political lleguen, lo que asylum. van es a trabajar duro. What they're going to do is they're going to make you work Porque hard. tienen que sentir el dolor de haberle fallado a Dios. It's because you have to feel the pain to feel the Lord. Tienen que sentir el dolor de haberse apartado de Jehová su Dios. You have to feel the pain to be left Y- your Lord God. Y tienen que sentir el dolor And you have to feel the de pain. haber menospreciado el rescate, el cariño y a un Dios como el Dios de esta iglesia. To give forsake the love and the cherish of the Lord. Por eso que yo digo That's why that I say que lo peor que le puede pasar a un hombre, a una mujer de Dios cuando deja sus caminos, that the worst can happen to a man or woman in God when they go astray es que le vaya bien. is they go well. Toda la persona que Dios ama
the other person that God loves, y que Dios quiere someterlo a un proceso and that God wants to submit them to a para que sus process ojos le sean abiertos. so their eyes will be open. No puede irle bien, tiene que terminar comiendo algarroba. It cannot go well. They have to be eating Tiene que article. verse en las islas o en las cerdos, junto a los cerdos, deseando su comida, And they had to sit near to the pig that wishing their food. para que recapacite, So they think, para que vuelva en sí, so they come to self, para que diga: en la casa de mi padre yo estaba mejor. so they can say, in the house of my father I was better. Señores, no era que cuando llegaran a Babilonia, People, it's not when they came to en Babylon Babilonia le iba a decir: vengan, vamos a darle identificación. that they won't say in Babylon, come, let me ID you. No vayan a hacer los trabajos pesados. Do not do hardened work. Busquen un verdugo para que lo maltrates. Find somebody to mistreat you. Por eso que en el libro de Isaías, That's why the book of Isaiah, Isaías que está declarando en ellos Isaiah who is declaring to them que había escogido ese pueblo por dos razones. that he have chosen those people for two reasons. Número uno, para que santifiquen el nombre de nuestro Dios. Number one, so they can sanctify the name of our Lord. Y número dos, para que el nombre de Dios salga a todas las naciones a través de ese pueblo. And number two, so the name of the Lord will get out to all nations. Pero cuando ellos llegaron del cautiverio, But then when they came back from the todo lo que captive, revela el profeta Isaías what happened to Isaiah? es que cuando ellos llegaron se negaron. That when they came in, they denied Su themselves. corazón se rebeló. Their heart revealed. Por eso era que ellos se detenían por 15 años, comenzaban a poner ladrillos para restaurar el templo. That's why they detained themselves for 15 years. Y luego putting llegaba un bricks for- desánimo sobre ellos que se detenían. and then they will stop. Por eso fue que Dios levantó a Zorobabel That's why the God left us y Zerubbabel levantó a Geo and then Haggai, y le dijo: levanten sus ánimos, and then they said, lift up your porque el spirit. propósito de haberlo traído aquí no es para estar sentados, sino para que comen ladrillos y trabajen para la casa Because de the Dios. purpose is not for you to be seated, to not to take a brick and work with the house of the Pero el Lord. profeta Isaías revela que ellos estaban rezagados, Because the prophet Isaiah reveals that they were low in spirit. siendo atacados en su mente. They were being attacked in their En mind. su mente ellos pensaban In their mind they were thinking que el Dios de los babilónicos a lo mejor era más fuerte que el Dios de that the Israel, Babylonian God maybe was stronger than the God of Israel. que el Dios de Israel lo había entregado en manos de ellos porque él no podía contra el Dios de los babilonios. That God has surrendered them on the Babylonian God maybe because he couldn't front Y Dios, their escuchando la God. ignorancia de sus pensamientos, And God was listening to the ignorance of dice their Isaías thinking. que él le dijo: es que yo lo he puesto para que lleve mi nombre a las naciones. Isaiah said, I have put you to take my name to the nations. Y ellos decían: pues no lo llevaremos. And they will say, we will not take it. Isaías dice que Dios pregunta: pues ¿a quién enviaré? And then God asked, who would I send? Y la respuesta de Isaías fue la respuesta de nuestro Cristo diciendo: heme aquí, envíame a mí. Isaiah answered was, here I am, Yo send llevaré me. tu nombre a las I will naciones. call your name to the Ellos nations. se oponen, yo voy. They will oppose, but I will go. No quieren ser fiel, yo seré fiel. They don't want to be faithful, No but I will quieren be predicar, faithful. yo voy a predicar. They will not want to preach, I No will preach. quieren hablar de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, yo la voy a hablar. They don't want to speak of the wonder that they have made in their life, but I will speak. Por eso Dios le dijo: That's why God told them, el castigo es inminente, it will be imminent. no lo detiene nadie. Judgment will not be detained. Probablemente tú no seas un profeta, Jeremías, Probably you not be a prophet, de Jeremiah. esos profetas que están en los palacios. That those prophets who are in the palace, Probablemente no tenga la oportunidad probably you won't have the opportunity de ser tratado como fue tratado Isaías, to be treated like Isaiah was de ser treated. tratado como fueron tratados otros profetas. To be treated like other prophets were treated. Tu llamado va a ser un llamado de dolor y sufrimiento, Your calling must be a calling of pain and suffering. porque el que no predica Because the one who does not y el preach que no profetiza and the one who do not prophesy comunidades para las gentes, to unity to the people, lamentablemente no le va tan bien. unfortunately you will not do El well. que no se levanta diciendo The one who doesn't rise o up saying denunciando la condición del hombre or denouncing the condition of the man y haciendo un llamado, una proclamación a que se arrepientan y restauren su vida. and making a calling, the saying to repent. Porque alguien dijo en una ocasión:
Because someone said on one occasion, que cuando el mensaje but when the message de la palabra de of Dios the word of God, tiene tanto aplauso it has so many y es tan applause, atraída por los and it's hombres so attractive to y la men, gente te lleva a lugares and people take you to different places, reconocidos to y well-known te places, presenta frente a gente reconocidas. and they introduce into known Alguien people. dijo que probablemente ese mensaje no sea el de la palabra de Dios, Someone said that that message probably is not from the porque word of Jesús God. mismo le dijo a sus discípulos: Because that same Jesus a said to his ustedes yo lo disciples, pongo como oveja en medio de lobos. it said, I will put you like a sheep in Jesús the le midst dijo: of, van a ser aborrecidos por And you toda la will be- gente por causa de mi and nombre. you will be hated because of my name. Ahora, ¿cuál es el nombre? What is the name? ¿Cuál es ese nombre que te da tanto aplauso? What is the name that gives you so much ¿Qué applause? palabra que se está predicando? What word is being preached? ¿La palabra del protagonismo At the protagon o la de las motivacionales? or the motivational? La que no confronta nuestras vidas. Or the one that does not confront our La que life? no es sensible, no nos sensibiliza ni nos quebranta. That one who doesn't make us sensible and break us ¿Qué down? puede provocar eso en nuestras vidas? Que el juicio de Dios venga sobre una What can that nación. provoke in our life? That judgment comes Porque from cuando la God. iglesia calla o los hombres de Dios callan, Because when the churches stay quiet, the men of están God stay quiet. sentenciando a su comunidad y a todos los que habitan en aquel They lugar. are giving sentence to the community and those who Si live in Jonás that hubiese place. callado, Nínive hubiera muerto. If Jonah would stay quiet, Nineveh would have died. Cuando el llamado de Dios es abra una iglesia, una nación, When the calling of God is in a church or nation, que Él habla su palabra. He will speak His word. Y me estoy refiriendo del llamado, And I'm referring to the calling. de ese llamado que tiene que sensibilizarte, That calling that needs to make you feel sensible. quebrantarte Needs to break you y down hacerte llorar. and make you cry. Ahora, ¿quiénes son los que van a llorar? Who are the one who's going to cry? Aquellos que el Espíritu Santo convence. Those one who the Holy Spirit Y convinced. Jesús dice que lo lleva a verdad y a la justicia. And that Jesus said it will come you to all truth Ahora, and ¿cómo puede justice. ser convencido y confrontado? So you can be convinced and confronted. Dios le dijo a Jeremías: God has said to yo he Jeremiah, puesto mi palabra en tu boca. I have put my word in your Cuando es la mouth. palabra de Dios When it's the word of que God está puesta en tu boca, that He has been put in your mouth, Dios le dijo: come esa palabra, it said take that word, trágate ese rollo, take that scroll vas down. a ver amargo, It's gonna take pero esa bitter. amargura es la que le va a dar vida a todo el que But that escuche. bitterness is gonna give life to No todo el everyone tiempo va a who hears. gustar. No todo el tiempo va a gustar. Not all the time the people gonna like. No todo el tiempo va a traer. It's not gonna attract. Muchas veces vas a confrontar, Many times you're going to confront. pero va a traer consigo un solo propósito, And mis it's going to amados, bring just one purpose. que es restauración y consolación delante de nuestro It is Dios. the consolation and restoration in front of Yo the no sé Lord. qué tú persigues. I don't know what you're following. Yo debo de saber qué yo persigo. I need to know what am I Yo debo following. perseguir lo que Dios dice. I need to follow what the Lord Debo de says. perseguir su palabra. I need to follow His word. Si ya Dios estaba hastiado God has been already sickened por los pecados de aquel pueblo, For que the- profetas llegaron y hablaban y ellos no escuchaban. for the sin of those people. The prophet has come and they will not hear. Esperamos en Dios We wait on the que Lord nosotros no sustituyamos that we do not substitute su palabra por nuestros deseos His word for our desire o por lo que nosotros creemos. of what we believe. Que la palabra de Dios no sea sustituida. That the word of the God will not be Que substituted. cuando lleguen That when it comes, traiga consigo un cambio. it brings with itself a Que traiga change. consigo una Bring transformación. with itself a transformation. Yo no puedo seguir siendo el mismo. I cannot continue to be the Y si same. actúo de la misma manera, And then if I act the same way, debo de ser confrontado por su Santo Espíritu. I need to be confronted by His Holy Ese Santo Spirit. Espíritu que no me permite estar cómodo cuando ofendo a Dios. That Holy Spirit that did not make me feel comfortable when Que I me trae offend God. quebranto, que me trae sentimiento, que me trae dolor. That it brings a feeling and a brokenness Pero and ese pain. dolor debe de guiarnos al arrepentimiento. But that pain needs to guide me to
repentance y a un cambio radical. and make a radical change. Voy a repetir, a un cambio I radical. will repeat, it will make a radical change. Aunque vengan hombres, Even the men's cuando el come, juicio de Dios está determinado when God's judgment is determined para aquella nación, to that nation. Dios dijo, aunque vengan Samuel y Moisés He said, even the Samuel and y Moses se come paren delante de and mí they stand in front of e me, intercedan o quieran intercedir por este or pueblo, they want to intercede for yo these no lo people, voy a I escuchar will not hear porque them, mi juicio está determinado. because my judgment is Mi already juicio está out there. determinado. My judgment is afoot. Y le costó a Jeremías And it cost la Jeremiah estabilidad de su hogar, the stability of his la home, estabilidad de su familia, the stability of his hasta family, incluso en el capítulo 20, even included in chapter 20, deseo de morir. even the desire No of death. solamente se maldijo él, He cursed himself. sino que maldijo el día en que nació. He even cursed the day that he was born. Y el día en que alguien cuando lo vio salir dijo, es un varón. And then the day that they said it's a male. Hasta ese día él maldijo. And to that day he cursed. Porque la palabra de Dios Because the word of God, no nos pueden it acomodar. cannot make you comfortable. Cuando la palabra de Dios y es de Dios sale, If it, with the word of God, if it comes from God, tiene que confrontar. it needs to confront. Confrontar. It needs to confront. Oh, gloria a Dios. Glory be to Yo tuve una God. experiencia I had an experience la semana pasada last week con un texto que estaba leyendo with a Bible test que me sentí bastante confrontado por el texto de su palabra that I was so confronted by the test of his word, y me quebrantó and it broke y me, lloré and I cried delante de la presencia del in the Señor. Lord's presence. Me quebrantó y lloré delante de la presencia del Señor. It broke me, and I cried on his La presence. palabra de Dios cuando sale When de- his word comes out de la misma boca de Dios, of the mouth of the da Lord, resultados. it will give result. Usted puede poner al pueblo, brinque, salte, haga lo can- que usted haga. You can ask, jump, and do whatever you want. Si no hay una obediencia a su palabra, If there's not obedience to his si word, no estamos atentos, como decía el salmista, a sus mandamientos, if we're not attentive to his si commands, sus mandamientos no se convierten en deleite para mí, and then if his commandment do not convert into si sus pleasure for me, mandamientos no son los que me confrontan y me hacen vivir más consagrado para if they don't Dios, confront me and make me live more consecrated to him, van a suceder dos cosas. two things are going to happen. Que la gente se va a humillar ante The Dios people who's going to humble in front of y the va a Lord, buscar a su Dios, and they're going to seek his o Lord, va a buscar otra iglesia or they're going to find another church donde se le hable that they will talk de crecimiento y prosperidad. of growth and prosperity, Cómo generar empresa, like general, like a cómo ganar millones, like how to win millions, cómo estar en los palacios, how to be in the palace, cómo estar en comunidades, how to be in community, cómo vivir cómodos. how to live Y no comfort. es que nada de esto sea malo, And not that any of this is pero si no wrong. conocemos a Dios If the deed we don't y know su the palabra Lord, no son las que nos confrontan a and in His word nosotros, is we're not confronted by His word. me apeno a mí de qué sería yo una nación I feel sad for what will happen to a que nation, no esté dispuesta a escuchar la palabra de that Dios, they're not willing to hear the word of God, que canse a Dios that they will por su manera de vivir delante de Dios. Repose sobre sus pies un momentito. please stand up.